Bueno, odio a Claro. Odio con todo mi corazón a Claro. Bueno, se me cortó internet básicamente. Ahí está. Bueno, cosas que pueden Ahí pasar estamos con esto de la nuevamente. tecnología, no pasa nada. No Estamos me voy a quejar porque acostumbrados. me voy a pasar puteando una hora, si no. Estamos Pero acostumbrados odio a, Claro con... acostumbrados a Sí. estos inconvenientes, no pasa nada. Bueno, Sí. nada, para redondear así no nos extendemos. Decía que bueno, que me parecía importante aparte de remarcar estos espacios como lugares de discusión o de debate, que era lo que charlábamos con Mauri, y eso no quiere decir que desde ya la academia o las cuestiones quizás que están un poco más institucionalizadas no se hagan, no se investiguen, pero me parece que es un lugar mucho más amable. Y bueno, desde la divulgación y desde el trabajo que todos hacemos desde las distintas disciplinas, es un lindo espacio de encuentro y bueno, para pensar y para reflexionar. Así que gracias a todos. Ujú. Bueno, ¿quién fue Cosio? Sería la pregunta, ¿no? El marco del congreso que estamos realizando son pensadores nacionales y me pareció un momento muy piola para meter a Cosio como un filósofo, ¿no? Porque quienes, o sea, sus libros, no sé si ustedes tienen la misma impresión, pero como que siempre está, por ser un existencialista, fíjense cómo yo estoy haciendo lo que le dije que no quería hacer, ¿no? Ya empiezo como si yo estoy hablando con gente que ya lo conoce. Pero Cosio fue un existencialista. Ahora las chicas espero que nos den algunos datos más. Pero bueno, seguidor de Sartre, etcétera. Lo que quiero decir es que cuando uno lo lee, está siempre como intercalado de alguna forma las cuestiones técnicas del derecho, interpretación, y después te mete una reflexión sobre el tiempo, la existencia de la persona, la vida de la persona, etcétera. Y si bien creo que es relativamente duro leerlo, o que uno tiene que tener tiene que leer autores sistemáticos, por así decirlo, ¿no? Porque el tipo es como muy esquemático. Me interesaba eso como filósofo, ¿no? Como que siempre está echando política, está echando reflexiones sobre el tiempo que después a los que quieran después les comparto un fragmento, un libro de él que habla sobre el tiempo que es realmente maravilloso para mí. No sé qué piensan ustedes, digo, como una impresión así medio general, ¿no? Para empezar. Bueno, Sí, sí, creo que adelante. coincidimos con Pauli y hago extensivo esta coincidencia con toda la cátedra y con el espacio egológico de nuestra facultad. Eh, si hay algo que define a Cosio es su capacidad de reflexionar sobre cualquier tema en la existencia, sobre cualquier filósofo, filósofa, jurista, siempre encontraba su manera de expresar sus ideas y dar sus opiniones, ya sea escribiendo cartas, es una persona muy popular por la cantidad de cartas que ha escrito a lo largo de su vida a diferentes personas. Para discutir justamente estas ideas, argumentos, no solo en cuanto a filosofía, sino eh, expresar sus pensamientos con respecto a todo lo que él pensaba. Para dar un contexto un poco más, para ubicarnos en tiempo y espacio, Cosio nació por el 1903 y fallece en agosto de 1987, si no me equivoco. Fue jurista, filósofo, abogado, militante universitario, fue profesor en nuestra facultad. Poeta. Poeta. Es de Fue un miembro de Tucumán. la Sociedad de Poetas Argentinos, ¿no? O algo así, no es que escribía Exactamente. poemas, tenía como Sí, un... sí, Tuvimos tiene, tarde esa faceta más artística suya, pero sí, sí, tal cual. Y tiene unas lindas cosas escritas. Está muy buena esa cuestión del tiempo, ¿no? Toda esa Argentina de los 40, los 50,
después los 60. ¿Nos quieren contar un poquito cómo fue su recorrido por la Facultad de Derecho, el golpe del 55? Sí, su recorrido por la facultad fue un poco problemático, diría yo. No era una persona, en realidad era una persona que le gustaba expresar sus ideas y sus opiniones con respecto a cómo se estaba dando eh, la carrera de derecho ya en su faceta de profesor, y eso es lo que llevó a que tuviese muchos problemas con mucha gente y terminar perdiendo su cátedra, la materia que le estaba dando, justamente porque hacía una crítica y hace una crítica en el papel de los abogados y de la formación de los abogados y abogadas. Eh, es algo que critica mucho por, bueno, un montón de ideas que iremos desarrollando a lo largo del vivo, eh, Un pero poco con lo básicamente, Sí, perdón. Pau, te escucho, Sí, un Pau. poco con lo que venía diciendo Mauri también, quizás es interesante, por eso también es un autor que nosotros trabajamos en la cátedra y todo el espacio, como decía Celes, por lo menos a quienes venimos del mundo del derecho, que muchas veces la currícula o lo que se trabaja no es una facultad en la que por ahí estemos muy acostumbrados a trabajar interdisciplinariamente, entonces eh, esto que plantea Mauri de por ahí la formación de Cosio más ligada a la filosofía existencial, a la fenomenología, ¿no? Digamos, con base en otros autores, eh, es muy interesante, y después, bueno, todo el recorrido quizás universitario, o si se quiere por ahí un poco en un contexto histórico, que bueno, luego del golpe es separado de la cátedra porque, digamos, se lo asociaba un poco con una simpatía, si se quiere, por Perón o por el movimiento peronista, entonces, bueno, ahí hay como todo un tema, y bueno, eso era lo que quería agregar. Sí, también tiene una posición de izquierda, ¿no? En algunos lugares lo expresa más o menos, a mi ideología y derecho, eh, no lo consideraría yo un peronista, ¿no? Yo creo que en la dictadura del 55 barre a todos, digamos, lo que podrían llegar a ser subversivos. Bueno, pero pasemos un poquito más a Cosio en sí, o a su propuesta, si les parece. A mí, lo que yo quería decir en relación a Cosio y la filosofía, lo que a mí más me interesa de él, en realidad, aunque capaz que él no esté de acuerdo conmigo, pero me parece que él plantea una pregunta muy fuerte, ¿no? Sobre qué es la norma, qué es el derecho. Es lo que a mí me sorprende muchísimo en la facultad. Vos le preguntás a cualquiera, ¿qué es una norma? Y te agarran un papel, y te señalan, ¿no? O sea, ¿cuál es? Desde el punto de vista filosófico, uno se tendría que preguntar, bueno, de qué está compuesta la norma, cuál es su materialidad, cuál es su forma, etcétera. Entonces, me parece, bueno, acá nos están compartiendo un comentario también, el compañero Ariel. A lo que voy es esto, ¿no? Es esta cuestión de pensar al derecho como algo extremadamente cerrado, como que para Cosio no era así, como que explotó el derecho, ¿no? Para que la gente se uniera de cuál fue su trabajo. Tiene como, no sé, 20 libros escritos, conferencias, sus libros son muy buenos porque son extraídos de sus clases algunos, entonces es como que un poder de oratoria muy sólido también. Entonces me parece que lo copado de eso de Cosio es pensarlo como una pregunta, ¿no? Como qué es esto del derecho, a qué se dedica el derecho y de qué está compuesto el derecho. Ante eso, él, vamos a decirlo así, lee a Kelsen y dice, bueno, Kelsen, que poquito te esforzaste, macho, la verdad que le puedes dar un poco más de onda, ¿no? Y que ahí agrega, por así decirlo, una serie de elementos que son muy kantianos, ¿no? Esto de la lógica jurídico-formal, bueno, que también arrastra de Kelsen, la lógica trascendental, que es la parte que a mí más me interesa de cosas, etcétera. Pero es esa lo que yo le quiero transmitir a la gente hoy. En nuestras facultades es muy complicado que los propios estudiantes de derecho sepan qué es la justicia como ideal, qué es la norma. Por eso también me gustaría que nos cuenten un poco de todas las cátedras de Cosio, porque yo cuento 3, ¿no? ¿O son 4? Y también están en todo el país, y en Brasil también se lo estudia, en México también se lo estudia, si mal no recuerdo, o en toda América Latina, digamos, ¿no?
Sí, sí, la realidad es que por lo menos en la historia de nuestra facultad no es un autor que es muy estudiado. La mayoría de las cátedras que se dedican a la filosofía o incluso en las materias del CBC es muy estudiado Kelsen y bueno, es como esa pirámide normativa, la teoría pura. Y lo que viene a expresar Cosio es algo bastante distinto a lo que planteaba Kelsen. Eh, Nosotros en el espacio de teoría tenemos, en este momento creo que son 4 cátedras, si no me equivoco, las que están a cargo, bueno, de Lorena Sicuot, que es Ideología y Derecho, y las otras que están a cargo del doctor Méndez y del doctor Mastronardi, eh, y que venimos, no quiero que esto suene como sentirnos superiores o algo por el estilo, pero venimos a como romper un poco esa lógica de pensar que el derecho es una norma, justamente lo que vos te preguntabas, Mauri, de qué es el derecho, qué es una norma, y estamos acostumbrados en la carrera a repetir de, bueno, el derecho es un conjunto de normas, y ya, y no evaluar nada más. Lo que viene a decir Cosio básicamente con su teoría es, el derecho no es solo una norma, nos estamos olvidando de un montón de cosas mucho más importantes. Básicamente que el derecho no existe si no existen las personas, si no existen los sujetos, que es lo que viene a tirar así como una bomba Cosio. Y un poco en esa línea, que es lo que decía Mauri también, es, bueno, ¿no? Como poder observar esto, cómo se da el fenómeno jurídico quizás de una manera más integral, porque al menos lo que planteamos desde el espacio es eso, ¿no? Quizás poder reflexionar sobre eh, cuánto se puede depurar el derecho o la ciencia jurídica en términos de no poder ver que hay distintos actores que intervienen, distintas conciencias, distintas subjetividades. La norma obviamente es una parte de todo eso, pero como la axiología, bueno, esto que antes también comentaba Mauri, el tema de los distintos elementos de la teoría biológica, los valores jurídicos, pero sobre todo, y algo en lo que Cosio, y en esto concuerdo con Cele, que es como la bomba, es, bueno, desde su punto de vista, lo primordial es el sujeto y cómo toda la construcción del derecho y de la norma en realidad tiene que ver con las distintas conductas de los distintos sujetos que forman parte de la sociedad. Excelente. Hago como un gran resumen para que al que se haya despistado un poco lo entienda mejor. Para Kelsen, como el gran jurista del siglo XX, la interpretación judicial comienza por la norma. ¿Ok? Lo que Cosio va a decir es que en realidad el derecho se da en el mundo. ¿Ok? Entonces, como se da en el mundo, la interpretación se debe dar desde ese mismo mundo, es decir, desde la conducta de las personas para después remitirse a las normas, ¿no? Para hacer un gran síntesis del tema. Después recién ayer estaba mencionando Foucault, y un tipo que yo en algún momento me sorprendí mucho porque uno entra a teoría ecológica del derecho en Wikipedia y aparece cosa como un precursor de Foucault, algo así, ¿no? Yo me había quedado bastante sorprendido, investigué el tema, yo soy un gran lector de Foucault, lo leo desde hace varios años, pero estamos en un problema muy grande en nuestra facultad con Foucault, muy grande. En el sentido de que a mí me parece que Foucault y todo lo que se deriva del materialismo discursivo en torno a las cárceles es un punto muerto epistemológico, porque en definitiva lo que nos ha quedado de toda esta teoría de Foucaultiana y de Zaffaroni son ladrillos, son cárceles. Y otra cosa también, ya para terminar de responder, el gran problema en Foucault es que no hay sujeto, ¿no? Cosa que en Cosio hay un sujeto extremadamente fuerte, ¿okay? Pero solamente para que no quede colgado ahí el tema o que no me interesa. Yo no me dedico a la docencia, yo me dedico a la teoría, ¿no? Entonces estos temas son como para mí un poco más copados. Lo que sí pienso en relación a Kelsen, para que de vuelta la gente lo entienda mejor, es que ha intentado elaborar como una teoría pura, ¿no? ¿Qué es una teoría pura? Uno le pregunta a Kelsen, bueno, te va a decir Kelsen. Es una teoría que está influenciada por la política, está influenciada por la economía, la filosofía, ¿qué es eso? Despectivamente le dice a Cosio, porque han tenido un debate en el año 49 en la Facultad de Derecho muy importante a nivel mundial, que ha sido un debate entre Kelsen y Cosio respecto de sus dos teorías, que en muchos lugares contrapuestas, ¿no? Entonces,
a mí me parece que Kelsen ha elaborado una teoría tan pura que está quedada hasta sin teoría, porque uno cuando agarra el libro de Kelsen se encuentra con 100 páginas, ¿no?, que dan más o menos una descripción de alguna construcción teórica, además. Y eso quiero que quede bien y claro. Las consecuencias políticas de todo esto son bastante graves, en realidad, ¿no? O sea, no es que hay un problema solamente teórico, sino que a mí, no sé qué les parece a ustedes, pero hay como en derecho, a raíz de todo esto de la teoría pura, como una suerte de maquinaria de escupir sentencias, ¿no?, donde no sé, a mí me da la sensación, chicas, cuando voy a la facultad, de que hay muchos compas que piensan, bueno, se mete el artículo 10, el artículo 4, se busca la competencia, la jurisdicción, se y se acabó el problema. El problema del derecho queda como limitado a esa cuestión, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que también todas las perspectivas de género que han surgido en todos estos años y demás, tienen en parte algún resabio de esa cuestión de interpretar desde la conducta, ¿no? O sea, un caso, por ejemplo, de violencia de género. Hay algunos casos, por ejemplo, que hay un vicio en la voluntad de una mujer que firma alguna entrega de algún inmueble que estaba muy violentada por el marido, ¿no? En ese caso, por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, ¿no? De capaz que estoy equivocado igual, ¿eh? No quiero ser el dueño de la verdad, pero digo, en ese caso, uno si va a la norma, tal vez es complicado determinar ese vicio en base a la norma misma. ¿Se entiende? O sea, estas son las consecuencias muy concretas. Sí, por eso también algo en lo que Coso hacía mucho hincapié entre uno de sus valores es esto, ¿no? La ontología. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es ir a las cosas, porque muchas veces la norma es, bueno, teoría. El tema es que hay a veces lagunas y a veces también, digamos, directamente no lagunas, sino situaciones que se dan a veces por fuera de la norma, no en la tangente, porque sabemos todos los que estudiamos derecho que la norma o que la evolución del derecho suele venir por detrás de la evolución quizás social y de las problemáticas que se van presentando. Entonces, esto que decía Mauri, que por ahí tratamos, o por lo menos de reflexionar y ser críticos al respecto, es bueno, cuál es la producción inclusive, bueno, de los profesionales de nuestra facultad y de cómo inclusive el plan de estudios está como muy orientado, preparado para esto de la cuestión codificada, de estudiar el código, la letra de la ley, y eso muchas veces está totalmente desconectado de las problemáticas de la sociedad y es muy difícil poder dar respuestas, ¿no?, que la gente entienda como contempladas en su singularidad, si se quiere. Sí, totalmente, por la misma línea que venía Pauli. Y como decía, en respecto a la capacidad de actualizarse del derecho, bueno, José justamente en su libro Ideología y Derecho, que lamentablemente no ha sido publicado, tiene una capita con respecto a las consecuencias, si se quiere, de la falta de actualización del derecho, de que este no siga justamente las tendencias que se están dando en la sociedad en este momento, y cuáles son, y qué problemáticas acarrea eso, porque como decían, los problemas están sucediendo ahora y jamás nos va a tocar un caso de A mató a B, listo, se aplica tal artículo del Código Penal y fin, se acabó. Las personas no somos tan lineales y las situaciones no son tan lineales. Te puedes cruzar con una situación y que la norma no te dé ningún tipo de solución para esa problemática. Y hay que buscar una solución, porque lo que viene a decir Cosio es que atrás de ese expediente, atrás de esa problemática en la que la norma no te da la solución, hay personas, hay gente carne y hueso que está esperando que vos soluciones o modifiques su situacionalidad, su existencia en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos solo con la norma? Esa es la pregunta, ¿no? Parece como que hay en Cosio dos intenciones muy claras, ¿no? Por una, dirigirse a los jueces. Como que su objetivo, si bien él habla del estudiante, es más, su tesis doctoral es sobre la reforma universitaria, creo que también hace su tesis doctoral muy jovencito, pero es como que él apunta a los jueces, ¿no? Por esta cuestión que estamos señalando, porque lo que Cosio piensa en definitiva es que es algo que uno entra a la carrera y te dicen, bueno, el Poder Legislativo crea normas, ok, la crean los legisladores, se en el Congreso.
la justicia aplica y el poder ejecutivo, ¿no? Se hace cargo de la administración, gastos públicos. Y lo que dice Cosio, por eso es la vuelta sobre los jueces, es, loco, vos te estás creando normas. O sea, vos no te puedes hacer el boludo y decir, no, bueno, ¿sabes qué? Le cagué la vida a esta familia aplicando esto porque lo hice tan norma. Entonces como que responsabiliza a los jueces, y eso me parece como muy constante en toda su obra, que espero que todos los que nos estén mirando estén de acuerdo con esto. Tenemos que hacer responsables a los jueces del funcionamiento de la justicia. No se trata solamente de los grandes ideales de la justicia, del aparato, sino de personas de carne y hueso que en definitiva son los jueces y muy acertadamente, Coso lo dice, intervienen en nuestras vidas, intervienen directamente las sentencias en nuestras vidas. Por eso es que para Cosio la sentencia es el logos, ¿no? Como el centro del derecho va a pasar a ser la sentencia de una u otra forma, porque ahí se puede, bueno, esto que decías vos, Pau, ¿no? Individualizar el caso. Sí que me estoy expresando bien, capaz que estoy diciendo cualquier cosa, pero el otro lado de esto me parece es como el contexto donde se da este debate es en la sociedad. Cosio dice, el juez crea norma y el derecho es parte de la sociedad. No hay algo, o sea, es una ideología, ¿no? Una falsa conciencia. Pensar al derecho como fuera, sí, el derecho como fuera de la política, como fuera de todo el contexto social. Y esto hoy capaz que suena bastante simple. Y sí, Mauri más vale, no me está diciendo nada, o sea, ninguna novedad, etcétera. Pero en los años 40, con la teoría de Kelsen, a Kelsen se lo acusó de justificar a los nazis con su teoría pura. Se lo acusó de que su teoría se habían aportado la base positiva, digamos, ¿no? Positivo, cuando hablamos de positivo, hablamos de una letra escrita, básicamente. Entonces no es joda el tema, ¿no? O sea, no es que sea algo como... Y esto que a veces a mí me gusta explicarlo en mis seminarios y demás, que es la teoría siempre responde a algo concreto de la realidad. No es que la teoría sea algo que está volando, sino que la teoría incluye la realidad, porque si no, ¿de qué está hablando la teoría? Básicamente. Después, la teoría se va para sus lados, ¿no? No digo que obedezca a la realidad. Pero digo que en algún punto se tiene que apoyar en la realidad. Y me parece que esta es la vuelta filosófica de Cosio, ¿no? Y es muy llamativo porque a mí por momento me parece como que los está gastando y dice, existe un humano, ¿no? Como que llega a afirmar una cuestión así como es que pero hay una persona, ¿no? Como que le dice algo así a los jueces y es llamativo porque yo lo vivo eso, calculo que ustedes también de compas que bueno, están como a re en la suya, ¿no? Es como que van a hacer plata, no hay valores y demás. Pero bueno, quería meter esta cuestión del juez y la sociedad, básicamente. Sí, o Ahí, sea, totalmente. Más allá de los jueces, en muchos de sus textos, por lo menos mi lectura, es que no solo golpea a los jueces, sino que bardea a todos los operadores jurídicos, incluso a los estudiantes, y es muy chocante leer esa parte del texto porque decís, pará, yo estuve haciendo todo lo que estás diciendo, todo lo que estás bardeando toda mi carrera, por ejemplo, aprobar los exámenes a través de las guías de estudio. No nos vamos a hacer acá los puritanos, todos hemos utilizado una guía de estudio en algún momento de la carrera. Entonces, viene a decir Cosio, está bien, usar la guía de estudio, pero justamente también un poco agarrando lo que decía Mauri del tema de la teoría, es que cómo podés construir soluciones nuevas, por así decirlo, o soluciones que sean acordes a la problemática que te están trayendo si simplemente leíste 2 párrafos de un texto. Lo que dice Cosio, o repito, por lo menos es mi lectura, que hay que tomar la teoría y mientras más desarrollemos esa teoría, más posibilidades de encontrar otro tipo de soluciones vamos a tener. quería agregar dos cositas a lo que venía diciendo Mauri, bueno, y Celes también, es esto, ¿no? Si bien, como decía Mauri, bueno, después las teorías van para su lado, hay algo que está, o por lo menos se corresponde en principio, ¿no? Con alguna situación que se da en la praxis, ¿no? Y esto es un poco también si se quiere, para ese momento, que ahora por ahí nos parece muy obvio, pero en ese momento muy novedoso de lo que viene a plantear Cosio, que es, bueno, en general, en cada época sabemos que existen determinados grupos de poder o determinadas ideas o intereses que están más en boga o que son ideas más dominantes, si se quiere, y que muchas veces esas ideas dominantes
desde ya que terminan encontrando una expresión en el campo intelectual. Puede ser siempre obviamente en el campo intelectual, bajo quizás formas más teóricas, que pueda tener que ver con la educación, con la historia, con el arte, con la política, y obviamente en el caso que nos convoca a nosotros, en el derecho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, ¿no?, con esas relaciones de poder y cómo ahora nos parece desde ya obvio, cómo opera eso en el funcionamiento, por ejemplo, de la justicia, o por ejemplo, de la justicia me refiero, o del Poder Judicial, no de la justicia, ¿no?, del Poder Judicial, y algo también que marcaba Mauri hace un ratito respecto del tema de, bueno, cómo le damos a los jueces, qué pasa con la sentencia, cómo por ahí para Cosio, digamos, él lo que viene otra de sus novedades, creo, y lo que viene a traer, a revalorizar, si se quiere, es el rol del juez, ¿no? Porque dice, bueno, la sentencia es de alguna manera el centro de la experiencia jurídica y del derecho, y ocupa un lugar importante en la obra de Cosio, porque entiende que la sentencia de alguna manera es una vía de acceso para entender el estudio, ¿no?, del derecho, y trata de problematizar, y también, bueno, presentar esto en el ámbito del derecho latinoamericano, donde, bueno, por ahí estábamos más acostumbrados, y lamentablemente todavía hoy en día, a entender quizás de manera excluyente que la norma es el pilar del funcionamiento, y de cómo por ahí esto ha hecho que hay mucha postergación de qué pasa con el rol judicial, ¿no? ¿Qué pasa con los operadores jurídicos? Y cómo eso termina impactando, que es lo que venimos diciendo, en la vida de la gente, ¿no? Y de quienes acuden a los tribunales quizás buscando una solución, y que se ven extraños, o digamos que no encuentran una solución viable a los conflictos que se presentan. No, voy reflexionando un poco también con lo que las voy escuchando, ¿no? Y me parece que Cosio en algún punto muestra los límites del derecho, ¿no? Dice, bueno, hasta acá podemos llegar, ¿no? O sea, toda esta cuestión de que, bueno, la sentencia y demás es como para él un límite para interpretar, digo, ¿no? O sea, para los filósofos que nos escuchan, un gran deudor de Heidegger, de Husserl, de Kant, lamentablemente no tanto de Hegel como me hubiera gustado, pero no importa eso hoy. Y creo que con la hermenéutica, ¿no? Con esta cuestión de intentar ver qué es lo que por alguna u otra forma se esconden en los textos, es que él dice la sentencia modifica nuestras vidas, ¿no? Y llega a afirmar que todos los jueces sentencian por derecha o por izquierda. O sea, una de las, creo que de las más, si la estoy citando bien, ¿no? Pero una de las afirmaciones más fuertes que hace, lo cual a uno le debe hacer pensar, ¿no? Entonces, tenemos jueces independientes, al fin y al cabo. Tenemos jueces que interpretan libremente, no interpretan libremente, todos seleccionan derecha o izquierda. Esto lo digo, preguntas abiertas, ¿no? Porque en definitiva también a cada caso nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que hizo ese juez, ¿no? O sea, si falló a favor de la comunidad, si falló a favor de, no sé, de sus propios intereses, de los intereses corporativos de la justicia. Entonces, me parece muy interesante que dentro de estos límites él llegue a construir una axiología, algo que calcula que acá a los filósofos les va a resultar atractivo, pero se van a encontrar con un autor que reflexiona sobre los valores, ¿no? Sobre los valores como la comunidad, y con un cierto intercambio, si se quiere, en la sociedad en base a valores que se dan en la justicia, ¿no? O sea, esto de que una persona llega juzgada por, no sé, porque robó, ¿no? Entonces, hay un juez que lo sentencia y demás. En definitiva, Cosio lo que va a decir en este tipo de casos, ya sea, bueno, no sé si dije el mejor ejemplo, pero vamos a suponer que sí. Él, en definitiva, lo que dice es que o se resuelve a favor de la comunidad, ¿no? Algo así dice, si no, no tendría mucho sentido. Y lo de la comunidad, para mí, lo que lo pienso como un autor más comunista, ¿no? Porque, en definitiva, comunismo en un sentido muy amplio, lo aclaro, no en un sentido partidario, sino en el sentido de los bienes comunes. Entonces, Cosio, a través de esta cuestión, que estoy explicando muy mal, gente, ya lo aclaro, que
estoy explicando como medio los saltos y no sé si... pero él pensaba esto de la comunidad y que a cada uno, ¿no? Una frase de Marx, esto a cada uno de acuerdo a su necesidad, ¿no? Y de acuerdo a lo que esa persona necesitaba en sí. Que igualmente, también esta cuestión a su vez presenta su costado, por así decirlo, oscuro, ¿no? Porque uno piensa, bueno, ¿podemos cambiar la justicia solamente cambiando jueces? ¿No? O sea, uno también piensa, no digo que Cosio diga esto, lo que digo es, necesitamos también pensar en la superestructura. Esta es la cuestión de la ideología, me parece que es central, porque en definitiva el juez va por así decir, portar una ideología, para ponerlo groseramente, que me escuche un lacaniano me va a matar, pero no importa. Vamos a decir que porta la ideología y que en definitiva resuelve por esa ideología. Lo cual a mí me parece que toda esta cuestión, digamos, del límite del derecho a la sentencia, de la axiología, de la hermenéutica, lo que nos hace ver es que el derecho no funciona solo. Y es esto también un poco lo que a mí me interesa. Es decir, poder ver en el derecho un lugar donde uno puede cambiar. ¿No? Uno no puede cambiar toda la sociedad y vamos a cambiar todo el mundo en el derecho. Pero creo que lo que a él también lo motivaba mucho era esta esperanza, por decirlo, ¿no? Por esta ilusión de que el derecho se puede transformar y cambiar las cosas. Lo cual, bueno, me parece que es bastante complicado el tema y tiene, bueno, tal vez ustedes si trabajan en la justicia lo deben ver más, pero yo tiendo a creer que en definitiva el derecho y las leyes son como un efecto de otro lado, ¿no? O sea, como que las leyes que estudiamos en verdad, no sé hasta qué punto, ¿no? Obedecen al derecho. Nosotros, a usted también le pasa, ¿no? Estudia una clase de derecho y es, bueno, a pesar de la falencia técnica de esta norma, ¿no? Todos los profesores critican alguna parte técnica de la norma, que no, con mucha razón, digo, ¿no? Es una gran facultad la nuestra, digo, creo que tenemos, si bien como todas facultades tienen sus costados oscuros, pero tenemos grandes profesores con una capacidad intelectual, la verdad, muy grande. Pero digo esto, ¿no? Como esta cuestión de la superestructura, de las ideas que giran en derecho. Y para bajarlo un poquito más a tierra, yo lo que percibo es como que hay una masa de estudiantes que lo que van a derecho es simplemente tener una profesión, ¿no? Como simplemente que está perfecto, nadie se lo va a negar. Pero ¿dónde está la reflexión ética? ¿No? Un abogado. No estamos hablando de un médico que pasa un bisturí o un científico que pone, que no sé, digamos, ¿no? O sea, también hay ética, no digo que no, pero lo que digo es muy fuerte la ética en el derecho. Y uno en nuestra facultad, y no por sus materias, por las materias de TEGO, porque no las conozco yo, la ética es como re liberal todo el tiempo, ¿no? Ah, bueno, no, uno estudia Rawls, que a mí me parece una cagada Rawls, una sinceridad, pero es como, ¿no? La libertad, ¿no? Esta cuestión de la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que Coyo lo que dice es, no somos todos iguales. Por eso tenemos que ir a la conducta de la persona, ¿no? O sea, en definitiva hay como grandes desfasajes. Y esta cuestión de la superestructura que también estaba diciendo Pau me sonó al problema del patriarcado, ¿no? O sea, es una cuestión que en el derecho se ve muy, muy fuerte, digamos, en las sentencias judiciales. Es más, se ha abierto una auditoría para ir con una auditoría en Cava, no recuerdo el nombre, de la Corte Suprema, bueno, no recuerdo el nombre, pero un observatorio para la auditoría. Okay. Un observatorio sobre los casos de violencia de género, ¿no? Entonces, a lo que voy es, tiene consecuencias mucho más graves de lo que la gente cree, que el derecho sea un aparato ideológico, por así decirlo, ¿no? Como que sea esto, a poner normas y se nos acabó el problema. No sé cómo ven ustedes, también el problema de nuestra facultad y esta cuestión de la axiología, fundamentalmente. Ahí, si me permitís, Celes, la primería, pobre, no sé si va a hablar. No, bueno, ahí creo que se presentan varios problemas con esto que planteabas, Mauri, porque varias cuestiones. Una, ¿no? Esto del ideal de justicia o esto del entendimiento, de la cuestión de la comunidad, o el que por ahí Cosio en un momento llama como entendimiento societario, cuál es el valor o el horizonte del valor abstracto de justicia. Es bueno, esto, ¿no? La igualación de los puntos de partida, cómo hacemos para que, precisamente, no somos todos iguales, entonces, no somos todos iguales, entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿No? Y en esto que decís de la praxis del derecho, que no es únicamente, y coincido absolutamente en el tema de que hay que plantearse, ¿no? Cómo incide y cuál es la ética con la cual, digamos, se resuelven los casos, pero lamentablemente
Yo creo que es un problema sistémico, por eso creo que es muy difícil, a veces no tiene que ver con, bueno, cambiamos jueces o creo que va, lamentablemente, es un poquito más profundo el problema. Vos fíjate que inclusive muchas veces cuando uno lee sentencias, lo que ve es, tiene dicho la jurisprudencia tal cosa, tiene dicho la jurisprudencia, o sea, uno ve copio y pego, em, entonces me decís, bueno, está bien, tiene dicho la jurisprudencia, digamos una construcción bastante abstracta, pero bueno, ¿quiénes son los 3, 4 tipos o mujeres? Voy a hacer ahí, bueno, igual en general uno refiere a hombres porque hay muchos más hombres que mujeres, pero digo, eh, ¿a qué responden estos 4 o 5 de tiene dicha la jurisprudencia? ¿No? Esto de, bueno, vamos por las izquierdas o por las derechas, como decía Mauri que plantea Cosio, que es una frase un poco fuerte, pero que no deja de ser cierta. Y digo, esto, ¿no? Cuesta mucho el tema de abordar un caso desde su singularidad y también desde abordarlo despojado de todas las cuestiones que nos intentan a veces hacer creer que en realidad están despojadas, ¿no? Del derecho. Y que es muy difícil a veces avanzar o poder mejorar algunas estructuras cuando eso está como instalado tan fuerte. Inclusive también desde lo que decía Mauri, desde si se quiere, desde cómo es la formación profesional. Sí, agregando un poco a lo que vienen diciendo ustedes, yo creo que es fundamental, y tomando un poco lo que decía Mauri del tema de la esperanza, creo que es fundamental comenzar a hacerse ciertas preguntas sobre cómo funciona el derecho, cómo funciona el Poder Judicial, quiénes son los que hacen funcionar el Poder Judicial. A mí me gusta pensar que sí se pueden cambiar las cosas, que hay un camino más allá, y es como que de afuera se puede ver que es como muy crítico todo, y nosotros mismos criticar nuestra carrera, criticar la profesión, de dónde venimos, hacia dónde vamos, pero justamente es por esos lugares donde se empieza, desde la crítica, desde dejar de naturalizar eh, ciertas acciones, ciertas actitudes que se vienen arrastrando hace un montón de tiempo. Como decía Pauli, el tema de la jurisprudencia, de quién dijo tal cosa, hace cuánto se dijo, porque justamente lo que venimos diciendo durante todo este vivo es que la sociedad va cambiando y se va actualizando y el derecho tiene que acompañar esa actualización, las cosas que están sucediendo en este momento en la sociedad, como usted mencionaba, Mauri, con el tema del patriarcado, de la violencia de género, de que no somos la misma sociedad que éramos hace 10 años, hace 2 años atrás. Hay nuevos sujetos en la mira y sujetos que necesitan una respuesta del derecho, de la sociedad, como lo fue la ley de matrimonio igualitario, la ley de divorcio en su momento. A mí me gusta pensar que se puede cambiar algo de lo que tanto criticamos, y está bien criticarlo, está bien decir, no todo lo que yo aprendo en la carrera o no todo lo que veo que sucede en la sociedad, en el derecho, está bien o me parece que está bien, porque justamente ahí es cuando empiezan los cambios, empezar a preguntarse por qué están sucediendo estas cosas y qué puedo hacer yo desde mi lugar para dejar, para no hacer que sigan sucediendo. Bueno, yo si me permitís, ¿no? Voy a hacer más extremo lo que está diciendo. O sea, para mí, pensando desde Cosio, el derecho directamente modifica la realidad. O sea, no es que el derecho solamente recibe algo de la realidad, sino que el derecho también interviene, ¿no? Por esta cuestión de la dialéctica y demás, creo que está bueno pensarlo así, digamos. El derecho, como justicia, como jueces, como facultad, modifica sobre nuestras vidas y tiene un impacto, en algunos casos, cuando hay un conflicto, muy fuerte, ¿no? El derecho aparece más que nada cuando hay un conflicto, ¿no? Más que nada, ¿no? Un largo más que nada. Así que me parece que esa es un poco también la cuestión. Y también mencionar algo que nosotros venimos viviendo hace muchos años, que es un giro civilista en nuestra facultad, ¿no? O sea, se vienen quitando materias relacionadas a la ética, relacionadas a la filosofía, ¿no? Para dar lugar a materias de derecho privado, etcétera. Yo siempre gasto a los psicoanalistas, no sé si ustedes saben, pero hay como
diferentes disputas con algunos autores, que son los más chirulos, etcétera, etcétera, y siempre es como siempre muy expuesta a las peleas de los psicoanalistas. Saben que los adoro, y que como de ellos, básicamente, pero más allá de esto, yo siempre lo basto, si vieran alguna de las sentencias del derecho, o sea, se volverían locos, porque hay cosas realmente o sea, cosas muy graves, violaciones justificadas porque el violador se puso un condón, no sé, cosas así que son aberrantes, algunos autores también que han estado en nuestra facultad, o mismo jueces de la corte, ¿no? No digo todo, no quiero generalizar, porque es una boludez generalizar, pero algunas cosas hemos leído, ¿no? Como algunos autores que uno dice, bueno, ¿no? Se sonríe como para no empezar a discutir a todo el mundo. Ahora, sí creo que la filosofía en el derecho, ahí contrariándole un poco a Cossio, porque Cossio pensaba sino que directamente hacía, ¿no?, una filosofía de la ciencia del derecho, ¿no? Él no hacía filosofía del derecho, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento para hacer filosofía del derecho, porque la verdad es que yo comparto con ustedes, ¿no? Yo no sé si hoy tenemos una posibilidad para pedirle al derecho que cambie radicalmente, pero tal vez sí podemos agregarle filosofía y que se empiecen a, por así decir, generar grietas en el pensamiento jurídico, ¿no? Porque, a diferencia de otras cosas, lo interesante de la filosofía, que la filosofía no es coaching, no te dice cosas lindas, ¿no? Como que uno lee un autor filosófico potente como es Cossio, te parte la cabeza. O sea, hay un punto en el que te mete un hachazo de costado y uno ya no puede seguir pensando los mismos problemas jurídicos de la misma forma, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me pasó con Cossio. No sé si a ustedes les pasó algo parecido. Creo que es muy importante en general, bueno, vos decías, Morir trabaja en la justicia, no, yo trabajo en algo que no tiene nada que ver, pero con el tema del práctico, que uno por ahí se va acercando un poco más como al mundo de litigar, bueno, te das cuenta que por ahí vos tenés que fundamentar, y la verdad es que no te alcanza, inclusive por ahí como litigante, frente a las cosas que, digamos, uno tiene que tratar como de ganarle al sistema en ese sentido, yendo como un poco por algún huequito, ¿viste? O sea, dicho medio en criollo. Y la verdad es que el derecho o la norma o las fundamentaciones y el respaldo que uno puede dar desde lo argumental, a veces también te queda corto, ¿no? Entonces, algo que al menos yo sí lo vengo viendo, no estoy tan familiarizada si sucede lo mismo en el ejercicio profesional en general, y ahí creo que hay matices, como vos decís. Hay gente que solo le interesa hacer plata y es totalmente válido si les sirve, y bueno, por ahí hay otros perfiles de profesionales, y creo que estamos por ahí echando mano a otras disciplinas. Una es la filosofía, y me parece que eso ahí se está abriendo como una puerta interesante, porque la verdad es que muchas veces nos queda corto, ¿no? Entonces, más allá, a veces necesitamos citar cuestiones antropológicas, bueno, como decías, ¿no? Todos trabajamos muchas veces cuando hay que presentar algunas cuestiones con peritos, con psicólogos, con trabajadores sociales, y desde la argumentación yo creo que la filosofía es una herramienta fuerte para poder ganar por ahí algunas batallas que de otra manera es muy difícil desde lo discursivo únicamente. Pensé que había sido yo. Suena muy egoísta, pero dije, estoy yo de vuelta. Ahí seguimos escuchando. No, perdón, ahí está. Terminé. No sé si me había congelado, perdón. No, sí, la verdad es que totalmente, yo siempre digo que a mí la facultad, la UBA, Derecho, a mí me cambió la vida, me cambió la existencia y mi forma de pensar. Y uno viene durante la carrera haciendo las cosas, aprobando materias, tachándolas del papelito que lleva la cuenta, de los puntos, y es como todo muy sistemático y todo muy lo mismo. El derecho por lo general suele ser así, de siempre ver lo mismo, quizás te cambia el código, te cambia el número de ley, pero es como mucho lo mismo. Y llegás después a la parte de puntos y te encontrás con materias que hablan un poco sobre la filosofía y que te vienen a plantear otra forma de ver el derecho. Cuando yo recuerdo cuando conocí a Lorena y a Nahuel, y que me trajeron esta idea de ver el derecho, de estudiar a Cossio y de ver que se puede pensar el derecho de otra forma, y que no todo tiene que ser tan sistemático,
me parece súper importante seguir presentando esa idea y demostrar esa idea de que podemos ver el derecho de otra forma. No pedimos que salgan de acá, de este vivo, o de la materia, o de donde sea, amando a Cosio. Pero sí darle una lectura porque es muy interesante lo que dice y te permite quizás hacerte preguntas que uno no sabía que tenía como esa curiosidad o esa idea preconcebida, y de venir y que alguien te lo diga, o de leer algo y decir, pará, pero esto yo lo puedo relacionar con tal cosa, o claro, ahora entiendo por qué yo me preguntaba tal otra. Entonces es como, y justamente como traer vivo, esto a las redes sociales, que es algo que llega mucho más, porque las personas que nos están viendo, probablemente no todos estén estudiando Derecho, o estén pasando por alguna materia que les presenta Cosio, o pasando por alguna situación en la que se puedan hacer estas preguntas. Entonces me parece muy importante y muy copada la idea de traer esto a las redes sociales, donde desde tu casa podés entrar al vivo y ver, aunque sea 5 minutos, de a ver qué está diciendo esta gente. No, y aparte queda guardado, así que yo he hecho seminarios, bueno, en fin, me parece que hay mucho más que la facultad, ¿no? Y que también creo que el conocimiento, en definitiva, si bien es muy importante, digamos, nadie lo va a negar, pero también circula por otros lados, ¿no? Y creo que si no abrimos este tipo de lugares también para que nos cuenten un poco por qué se abrieron la cuenta de Instagram, porque en realidad no todas las cuentas de la facultad, son muy poquitas, pero a lo que voy es, hoy la gente busca conocimientos en otros lados también, digamos, no está solamente ir a la facultad, estar 5 o 6 años, ¿no? Algunas carreras que dejan más, menos trabajo y demás, pero me gustaría que nos cuenten un poco sobre eso. Antes, un segundito. Si alguien se copa, porque yo necesito vamos a cortar, pueden poner algún compa, filósofo, pseudo-influencer, no sé qué somos todavía, pero pueden etiquetar a Jonathan Méndez y a José Ramelli, que van a hacer un vivo. Después nosotros viene otro vivo sobre Consejo Ingenieros y Fabuleche, ahora a las 5. Vamos a estar hasta las 10 de la noche, va a estar muy bueno el día. Después viene Lucas Kenz y Emanuel Taub con Dussel. Van a estar Romy, André y Costanza, que las adoro, ya siempre saben que las sigo, les comparto todo. Van a estar hablando Elvira López, también muy interesante. A las 20, Lautaro de Filosofía en Red y Fabio Pereira van a estar hablando de Vicente Fantone. Y a la noche van a estar hablando de Néstor Perlonger, militante de la comunidad gay argentina, que va a estar Pepe y Rodrigo Reynal. Leyendo a Pepe le digo yo, Pepe, pero si se copa alguien, etiquetar a los que vienen después, joya si la gente que está acá viéndonos puede entrar ahí. Pero bueno, quería también para ir cerrando, que nos cuenten un poco de esto y de por qué redes, ¿no? Y también, por hacer una última reflexión de Cosio, creo que para él la filosofía definitivamente fue una forma de cuestionar el poder. Para mí, ¿no? Hermoso. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si quiere empezar Celes, que es nuestra community manager, con el tema de la cuenta, y después sí se va cerrando. En realidad la cuenta de Instagram surge en pandemia, en los primeros meses de la pandemia, y de adaptarnos a ver qué iba a suceder con la facultad, ver qué es lo que íbamos a hacer desde la cátedra para seguir dando clases, si nos metíamos a Zoom, a Meet, al campus virtual. Y básicamente la cuenta de Instagram surge para intentar llegar un poco más allá, porque somos una cátedra, y esto me gusta decirlo con orgullo, que nos gusta relacionarnos con quienes vienen a participar de las clases, con nuestros estudiantes, gente invitada. Nos gusta mucho relacionarnos. Entonces, ¿cómo podemos seguir relacionándonos a través de una pantalla y a través de una clase de Zoom? Y bueno, la cuenta vino a dar un poco de respuesta a esto, y fue como variando en sus objetivos, primero de, bueno, utilizarla como un recurso más para seguir evaluando, después otro para poder subir nuestro concurso de memes, que están todos invitados a revisarlos.
y después ir subiendo un poco de contenido variado para que la gente nos conozca, sepa qué pensamos, qué opinamos, pueden intercambiar ideas, justamente más allá, como decía Mauri, que no es solo la clase, también podemos extendernos más allá. Y qué mejor lugar que hacerlo que las redes sociales. Las redes sociales vinieron para quedarse. Y es un poco la idea de sumarte a esta movida de redes sociales o quedarte un poco afuera. Es como básicamente eso. Y algo importante que tenía que ver con lo que decía Mauri, que sí, obvio, fue una mezcla por ahí entre, bueno, obviamente una herramienta pedagógica por un lado, para hacer llegar contenido por ahí más, a veces quizás sí dentro de los márgenes del dictado de la materia, pero por sobre todo, esto en lo que hace hincapié Celes, de poder, bueno, seguir en contacto, y esto que decías vos, Mauri, ¿no? Quizás que no sea el único espacio, primero porque a veces queda corto para quienes encima me interesan. Obviamente hay gente que hace las materias de filo y dice que plomo, me la quiero sacar de encima, no entiendo nada. Pero bueno, inclusive así todo, muchos estudiantes que preguen con un poco de susto, después se copan y me parece esto que decías vos, ¿no? Que está bueno hacer circular el conocimiento y la construcción del conocimiento es colectiva, así que me parece que es como una herramienta muy piola apuntada a eso, para que todos puedan participar. Eso, básicamente seguir copando espacios y a la gente que le gusta que se pueda quedar. Me encantó la de copar espacio. Yo se los voy a traducir como una intervención para mí es lo que hacen, porque en definitiva es intervenir en un espacio, ¿no? O sea, llevar material, que los pibes participen, es una forma de intervenir. Y también me llama mucho la atención cómo le cuesta a los alumnos de Derecho la filosofía. Yo me acuerdo no solamente de su materia, sino también del doctor Méndez, me la pasé ayudando a otros compañeros porque, nada, no les desalma y entran como en pánico. Y me acuerdo que el doctor Méndez muy inteligentemente repetía constantemente, con mucha razón, la filosofía habla de nosotros, no habla de cosas de otro planeta, ¿no? O sea, en definitiva habla de nosotros y, bueno, me llama la atención cómo cuesta, ¿no? Pero bueno, nada, algo que se me ha ocurrido. Y creo que, bueno, que hay un relato por copar, ¿no? Para usar lo que está diciendo Celes, ¿no? No, ahí se está haciendo cada vez más grande una derecha neofascista, neonazi, lo que como ustedes la quieren llamar, que está, que no joda, ¿eh? Hay una jurista penalista argentina, se llama Virginia Ons, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, tiene un libro muy conocido, se llama Negacionismo de Derecho Penal, un libro relativamente nuevo. Y ella empieza el libro diciendo esto, ¿cuándo empieza un genocidio? ¿No? O sea, cuando se empieza a negar, cuando ya nos están matando, ¿cuándo empieza un genocidio? Es una pregunta que nos corresponde a los juristas, ¿no? Entonces, a lo que voy es esta intervención en estos lugares, intentar poner luz donde la gente piensa que está todo tan oscuro, en definitiva, son una forma de hacer política. Para mí, ¿no? Mi modesta forma de hacer las cosas, yo pienso la política y la militancia política por fuera también de los espacios estrictamente partidarios. Partidarios, lo mismo que entonces digo, paso también con el feminismo, además digo, es como un poco, me parece un poco por ahí, quería saludar a Ariel también que estaba ahí salvando, no sé si se habrá ido, y está también ahí el perfil de filosofía _de_emergencia y de historieta_filosófica, que es una gran cuenta de historietas filosóficas. No quiero bajar el precio a filosofía de emergencia, pero es una gran cuenta, créanme. Valeria, sí, cualquier cosa. 11 es una psicoanalista. Y gracias, Ari. Bueno, si les parece, podemos ir cerrando. Yo creo que he dicho todo, básicamente. Agradecerles de vuelta, creo que hay que seguir poniendo nafta en todo esto. Y creo que con Cosio hay algo que puede ser una ruptura en el pensamiento jurídico, que me parece que la filosofía no es algo que uno elige, es algo que uno necesita, no es algo que se usa para algo, no es una utilidad, sino que literalmente uno necesita la filosofía para trabajar determinadas cuestiones, ¿no? Y la filosofía no está para decir cosas lindas tampoco. Entonces me parece que por esas dos grandes vías está un poco el trabajo que intentamos hacer modestamente en la facultad. Pero bueno, cierren ustedes, chicos, por favor.
muy cortito, gracias por invitarnos, gracias a todos los que escucharon, los que organizaron, y bueno, esto, ¿no? Como un poco lo que decía Mauricio, Isel, copar espacios y, digamos, hay mucho en lo discursivo en disputa, y eso es como un poco el territorio que hay que pelear, así que, bueno, intentando hacerlo desde nuestros lugares. Sí, no, la verdad es que no tengo más que agregar a lo que venían diciendo ustedes, agradecer nuevamente la invitación, tanto nosotras como del resto de la cátedra, y nada, seguir copando espacios, seguir conociendo estas otras ideas, más autores, trabajo nacional, trabajo argentino, eh, nos pueden seguir en ambos sitios. Y el nombre, como el nombre que le puse al grupo, ¿no? Hacer de cosas un influencer, básicamente. Tal cual. Una pequeña broma, pero bueno, capaz que sí, capaz que no es tan broma, ¿eh? Ojo. Bueno, chicas, muchísimas gracias y seguimos viendo el congreso, ¿eh? Vamos a estar hasta las 10 de la noche. Seguimos. Gracias. Nos vemos. Nos Chao. vemos. Gracias.